¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro video con historia. Y el tema de hoy es la antigua civilización mesopotámica. Nos encontramos entonces con esta civilización llamada Mesopotamia. Aquí encontré esta imagen que al parecer se trata de un juego en la cual la gente puede probablemente informarse más sobre este tipo de civilizaciones. He visto otros juegos también que tratan sobre historia, pero la verdad es que yo no soy fanática de introducirme en ese mundo. Entonces, partamos. Antes de todo, quisiera saber si es que ustedes tienen alguna idea de dónde está Mesopotamia. Y si no lo saben, les voy a decir que donde está mi mouse ahora es frío. No. Es aquí, en esta parte, justo aquí. Ya, vamos a la otra imagen. ¿Qué es lo que es Mesopotamia? Mesopotamia. La Mesopotamia es un territorio asiático que se extiende entre los ríos Tigris y Éufrates. Se la considera la cuna de la civilización, ya que en ella se desarrollaron los primeros asentamientos humanos permanentes, así como los primeros estados e imperios. Cuando hablamos de asentamientos humanos, nos referimos a ese paso tan importante de pueblos que pasan de ser nómadas, que viajan por todos lados en búsqueda de alimentos, y finalmente domestican los animales, y principalmente, antes de todo, es los cultivos, la agricultura. Y aquí vemos que Mesopotamia pertenece a una de las civilizaciones llamadas fluviales, porque está cerca de cuerpos de agua, especialmente ríos. ¿Qué otra civilización es fluvial? Aquí vemos que China, India, Egipto, que estaba al otro lado de Mesopotamia y que en ese momento también estaba construyendo su historia. Y si vemos acá, vemos que los sumerios, acadeos, babilonios, asirios y persas fueron los pueblos que fueron evolucionando con esta civilización. Ahí les dejo un poco más en la pantalla el mapa conceptual. Mucho. Eso. Y ahora se dice que aunque se encuentran vestigios de arte de culturas más antiguas, el desarrollo de la arquitectura requiere no solo que los grupos humanos sean sedentarios, sino también que exista un estado organizado. A esto se debe que las obras arquitectónicas más antiguas del mundo se encuentran en esta región, con la única excepción de las construcciones egipcias. Como ya les había mencionado, estaban al otro lado, desarrollándose también, que crecían en la misma época. En la Mesopotamia se encontró la evidencia más antigua del desarrollo de la agricultura. La escritura mesopotámica es la más antigua que se conoce, junto con la escritura egipcia, que se desarrolló aproximadamente en la misma época. Primeros pobladores. Los sumerios se establecieron en la Baja Mesopotamia después del año 3000 a.C. Uruk era la ciudad más importante durante el primer milenio de esta civilización. Sin embargo, existían diversas ciudades-estado que competían entre sí, pero en el año 2340 a.C., la ciudad de Huma logra una unificación de todas las ciudades sumerias bajo su mando. A este pueblo debemos la invención de la escritura cuneiforme. La misma fue creada aproximadamente en el año 3100 a.C., es decir, aproximadamente en la misma época que la escritura egipcia.
Otros textos dicen que la escritura cuneiforme fue desarrollada hacia el 3500 a.C. Hay un debate ahí con respecto a cuándo fue en realidad. Sigamos. En un principio los signos representaban objetos para simbolizar conceptos, es decir, que era una escritura ideográfica, que también se ve en la cultura maya. Oh my god. Sin embargo, sus formas fueron evolucionando a signos que representaban sonidos. La escritura se llama cuneiforme, porque estos últimos signos tenían la forma de cuñas o clavos. Interesante. Primer pueblo sedentario. Como habíamos dicho antes, el primer pueblo sedentario establecido fueron los sumerios. Y fíjense acá en este mapa, aquí está el mar Mediterráneo, hacia el norte vamos a encontrar Europa, acá está África y Egipto con este río, el Nilo, y en el caso de Mesopotamia tenemos al Tigris y al Éufrates. Aquí están los dos. Y aquí está este pueblo establecido, los sumerios. Y fíjense en el año. Es hace mucho tiempo. Relieve. Mesopotamia se divide en 4 unidades regionales: mesetas, llanuras, montañas, estepas y desiertos. Cada una ahí descrita en la información que les entrego. Y acá tenemos otro mapa en la cual describe la situación de los sumerios. Sumeria aquí, Imperio Babilónico se extiende y luego el Imperio Asirio. Miren la cantidad de territorios en la cual se expanden en el primer milenio antes de Cristo. Y aquí de nuevo vemos que está el mar Mediterráneo, aquí está el Golfo Pérsico, está en la misma zona que describen muchos pasajes de la Biblia. Fíjense, Babilonia. Se llama a esta región también la media luna fértil, porque aquí todo crecía, todo. Había estado muy bien domesticada la agricultura, todo lo que tiene que referirse a semillas y al asentamiento humano a partir de focos fluviales. Aquí están el Tigris y el Éufrates. El que está más abajo es el Éufrates. Este otro, estoy indicando, es el Tigris. Y acá Egipto también pertenece a esta media luna fértil. Civilizaciones en la media luna fértil, de nuevo, Mesopotamia, y aquí tenemos Egipto. Este mapa está un poco más alejado y ahí se puede tener una visión más globalizada de qué pasa aquí. Esto pertenece a Asia y esto es África, para que se vea y se nota la diferencia. Y acá tenemos un mapa en English que habla de lo mismo. Se los dejo ahí, 3, 2, mucho. Ubicación geográfica. El término geográfico Mesopotamia se utiliza para designar un territorio entre ríos. La Mesopotamia se encuentra justamente entre los ríos Tigris y Éufrates, al norte de la península arábiga. Esta particular ubicación entre ríos la convierte en un territorio particularmente fértil. Por eso fue el contexto ideal para el desarrollo de las primeras formas de agricultura y atrajo numerosas culturas a lo largo de la prehistoria e historia. Su clima es tropical. Ancient Mesopotamia, about 3500 before Jesus Christ. Entonces, tenemos aquí Babilonia, Sumerio, Golfo Pérsico de nuevo. Y aquí, fíjense, área cultural de los sumerios. Todo eso. Ancient City. Esa. Hanging Gardens. Ahí está. Tower of Babel. La Torre de Babel descrita en la Biblia. Aquí está.
espacio geográfico. Insisto en esto. ¿Por qué lo repito? Porque yo sé que hay algunas personas que a lo mejor no entienden con lo que expliqué anteriormente, así que en esta imagen les dejo esta otra forma de explicar. Y dice que Mesopotamia es una región del cercano oriente, entre los ríos Tigris y Éufrates. Esta civilización se desarrolló junto a los ríos cuyas aguas usaban para regar amplias planicies, permitiendo una agricultura de alto rendimiento. Ciudades de importancia al sur de Mesopotamia: Uruk, Kish, Lagash y Umma. Imperio Acadio. Sargón I de Akkad conquistó a los sumerios en el año 2334 a.C. El dominio de los acadios se expandió por toda la Mesopotamia y se mantuvo durante 141 años. Esto implicó un cambio cultural con la difusión de la lengua acadia, tanto en el lenguaje hablado como en la escritura. Acá está la media luna fértil de nuevo descrita. Y ahí están estas ciudades descritas que les dije anteriormente. Lagash, Umma, Ur, acá Babilonia, los sumerios aquí, entre otras. Babilonia era una ciudad fundada por los acadios, pero de menor importancia. Al caer el poder acadio fue ganando importancia y se convirtió en capital del imperio babilónico durante el reinado de Hammurabi en el siglo XVIII. ¿What? Eso está mal. En el siglo... En el siglo XVIII antes de Cristo. Luego vamos a hablar sobre Hammurabi más al final de la presentación. Babilonia era una metrópoli donde se encontraba el poder político y florecía la cultura. Testimonio de ello son los múltiples palacios, templos y otras obras arquitectónicas. Entre ellas se encuentran los jardines colgantes, una de las 7 maravillas originales que fue destruida. También construyeron un puente sobre el río Éufrates, gracias a la combinación de pilones de piedra y el uso de adobe. En 1978, Saddam Hussein comenzó la reconstrucción de la antigua ciudad de Babilonia. Además, construyó su propio palacio con vistas a las ruinas. Asirios. Cuando el imperio babilónico ocupaba el sur de la Mesopotamia, el imperio asirio ocupaba el norte. Asur era su capital y se encontraba a orillas del río Tigris. Asur era además el nombre de su principal deidad. Su forma de gobierno era una monarquía con una legitimidad religiosa. El rey gobernaba en nombre del dios. El imperio asirio fue innovador en tecnología bélica, ya que fueron los primeros en utilizar armas de hierro. Su poderoso ejército incluía también infantería de arqueros y piqueros y caballería. Persas, lo más conocido, creo. En el territorio de lo que actualmente es Irán se encontraba Persia. A mediados del siglo XVI a.C. conquistaron Babilonia y a partir de allí todo el territorio mesopotámico, bajo el dominio del rey Ciro. Acá les dejo otro mapa conceptual que encontré y lo encuentro muy apropiado, muy clarito. Así que echémosle un vistazo. Dice acá, sumerios, 5.000 años, surgen hace 5.000 años. Babilonios dominan a los sumerios. Los asirios conquistaron a los babilonios. Los asirios eran guerreros feroces. Y luego acá los babilonios establecen el código de Hammurabi. Babilonia tenía los jardines colgantes. Hicieron descubrimientos técnicos y científicos. Ladrillos de arcilla disecada, canales y diques, velas para navegar, ruedas de madera y metal. Gran progreso técnico. Se dice que la civilización mesopotámica es la primera en la cual encontramos el desarrollo de la rueda. Economía mesopotámica.
Las principales actividades económicas eran 4: agricultura, ganadería, artesanía y comercio. Simple. Agricultura de alto rendimiento, como vemos hoy en día. Las llanuras regadas por los ríos cuyos sedimentos aumentaban la fertilidad de la tierra. Mesopotamia, ríos Tigres y Éufrates. En Egipto se da el río Nilo, en India el río Indo y el Ganges, en China el río Amarillo y el río Azul. Fíjense. El Indo, Tigre, Éufrates, Nilo. Y acá están los ríos en China. Miren la escultura. ¡Qué gigante! ¡Qué maravilloso! Estamos hablando de miles de años. Y yo, que yo sepa, en Greda con suerte puedo hacer un perro. Sociedad mesopotámica. La sociedad de Mesopotamia estaba jerarquizada. Acá arriba tenemos al rey, al gran sacerdote, tenemos a nobles y sacerdotes, luego artesanos, mercaderes y campesinos, y evidentemente lo más visto entre todas las civilizaciones antiguas, los esclavos. Yo no sé si eso ha cambiado hoy en día. Privilegiados. Aquí es otra forma de mostrar la escala social que existía en Mesopotamia. Tienen los derechos y poseen la mayor parte de las riquezas. El rey dicta leyes, manda sobre el ejército, es sumo sacerdote. Aristocracia. Es la familia del rey y la nobleza. Ocupan los cargos más altos y son propietarios de gran parte de las tierras. Sacerdotes. Viven en los templos y realizan rituales religiosos. También colaboran en el gobierno. Y los escribas, funcionarios que saben leer y escribir y contar, tienen mucho poder, ya que la mayoría de la población era analfabeta, es decir, no sabían hacer eso. Aquí tenemos otra pirámide social que es un poco más acotada y también describe lo mismo. Acá abajo tenemos algunos elementos que componen la economía. En la agricultura tenemos el trigo, vid, vivo y palmeras, dátiles. La ganadería, ovejas y cabras. La artesanía, cerámica, metalurgia, cestería, tejidos, esmaltes y joyas. En el comercio, los excedentes agrícolas y artesanales se intercambiaban por productos que escaseaban en la zona. Y en ocasiones los pocos se realizaban en... no alcancé a leer. Estructura social en la antigua Mesopotamia. Lo mismo, lo que acabo de mostrar, pero con otra figura, a ver si les queda un poco más claro. Y fíjense acá, encontré este juego de los sumerios, la mitología, y este otro que también habla sobre esta civilización. A Game of Culture, Conflict and Civilization. Tigris and Euphrates. Oh my god. Y acá, Tigris y Éufrates, el auge de la civilización. Religión. Cada uno de los diversos pueblos que ocupaban la región impuso sus costumbres, lenguas y creencias. Sin embargo, en todos los casos se trataba de religiones politeístas, es decir, que tenían más de un dios, varios dioses, muchos dioses. Los dioses que se veneraban eran antropomórficos, es decir, que tenían una apariencia similar a la de los seres humanos. La diferencia con los seres humanos era la inmortalidad de los dioses. Los dioses mesopotámicos tenían en común ser vengativos y crueles con los humanos, que no seguían sus órdenes, es decir, que la relación con los dioses no se basaba principalmente en el amor, sino en el temor. Los principales dioses eran Enlil, dios del agua, Enki, dios de la tierra, y Anu, dios del cielo. Eso suena raro. Dios Anu, de nuevo, eso suena raro.
dios Enlil y dios Enki. Acá tenemos además otro Sin, Ishtar, Shamash. Como les decía anteriormente, acá tenemos de que en Mesopotamia se ve el primer uso de la rueda. Pues lo habremos inventado la rueda. Pues sigo diciendo que me recuerda a un donut. Y acá vemos parte de su arquitectura. Qué hermoso, qué hermoso. Como les digo, yo con suerte he hecho un perro con plasticina. Y tenemos acá otra imagen. Hay una canción incluso que habla sobre la Torre de Babel. Aparece en la Biblia. David Bisbal la canta. Torre de Babel, búsquenla. Y acá tenemos la ciudad actual que compone parte de esta antigua civilización mesopotámica. Y acá tenemos otras imágenes: cabeza de toro, casco de oro, gatitos capturados. Oh, demonio Pansusu, escribas asirios, estandarte de Hur, estela de un rey milenario. Y vamos a algo bien interesante, que es la vestimenta. Fíjense, acá a esta mujer, lo que está vistiendo. Esto es como las pasarelas, pero en la antigüedad. Diademas, cenefas con bordados, mantonos, chal con flecos, sobrepuesto, sin drapeado, túnica debajo con borlas llamadas candis. Acá este sujeto es un soldado, tiene su propio escudo, tiene su vestimenta bien adornada con sus zapatos y acá con sus flechitas, tiene barba. Acá tenemos un sujeto esculpido junto con un león. Probablemente el león se enojó con él, quería atacarlo y dijo: calma, tranquilo, estamos conversando, era una broma. Acá tenemos un caballito que le decía: pero achúntale, y él decía: ya, si voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y otra escultura, parte de los muros de las ciudades antiguas. Aquí tenemos una imagen idealizada de cómo debiese haber sido en ese entonces. Y seguimos con la vestimenta. Acá les dejo una descripción un poco más detallada. Fíjense aquí que ya hablamos de las clases. Y claro, ya sabemos que en esta civilización existía una segmentación social. Tenemos que hay una descripción aquí de la vestimenta de las clases más adineradas, las clases más altas. Tenemos aquí también armas y armaduras. Fíjense el detalle de la armadura. Qué increíble. Sin toda esta tecnología actual, eso pudieron hacer. El cabello largo y las barbas eran cuidadosamente dispuestos en forma de bucles prietos y ajustados, y en el caso de los asirios, muy largas y rectangulares. Fíjense, acá hay un arquero real, como el que les había mostrado anteriormente. La vestimenta de arquero real es de mangas largas, anchas y plegadas y ricamente bordadas. Y acá tenemos otro tipo de vestimenta también en general. Tenemos acá la tiara metálica, barba larga, mantón o chal con flecos y cenefa bordada, brazaletes, borlas, túnica de manga corta llamada kandi, sandalias de cuero. Y fíjense también en el arte, la escultura, destacan los toros alados, estela la de los buitres. Fíjense qué bonito. Acá tenemos otra figura hecha en un muro. Ciencia. El conocimiento científico floreció principalmente en lo relacionado con la matemática y disciplinas derivadas de ella. Para el cálculo se utilizaba un sistema decimal y otro sexagesimal que se aplicaba al comercio. Aplicaban tanto la suma y la resta como la multiplicación y la división, e incluso ecuaciones de tercer grado. ¡Oh my God! Con el paso de los siglos
llegaron a utilizar cálculos más complejos, como la raíz y la potencia. La matemática y la geometría eran aplicadas en el comercio no solo para calcular intercambios, sino también para calcular volúmenes y superficies. ¡Wow! La astronomía les permitía distinguir planetas de estrellas y durante el Imperio Babilónico podían prever eventos astronómicos. Gracias a ellos desarrollaron un calendario lunar y un calendario solar. Y aquí tenemos la escritura cuneiforme basada en símbolos. Y aquí tenemos lo mismo. Y aquí es donde empiezan a hacerse las cuñas, como esos clavos en los cuales nosotros tacharíamos para decir cosas. Mire qué bonito. Código de Hammurabi, lo que había dicho anteriormente. El Código de Hammurabi es una recopilación de leyes. Fue creado durante el reinado de Hammurabi, monarca de Babilonia. Es el documento jurídico más antiguo que se conserva. Algunas de las leyes escritas en piedra no podían ser modificadas ni siquiera por otros reyes. Esto se debe a que se consideraba que tenían origen divino. Habían sido entregadas por Shamash, dios de la justicia. Aquí está. Las leyes están grabadas en escritura cuneiforme en una columna de piedra. Esa columna se ve pequeña, pero tiene más de 2 metros. Este relato lo podemos comparar al que nos encontramos en la Biblia cuando Dios se aparece a Moisés en el monte Sinaí para entregarle los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. Son las primeras leyes civiles y religiosas de la humanidad. Se refieren al comercio, los impuestos a la propiedad y las penalidades. Los castigos se basan en el principio de la ley del talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente. Y como castigo se otorga el mismo sufrimiento que se ocasionó. Ejemplo de ello tenemos acá, por lo que yo sé, son aproximadamente 260 leyes en el Código de Hammurabi. Y algunas de ellas dicen, por ejemplo, no eran todas malas. Si un médico hace incisión profunda de un hombre con bisturí de bronce y le salva la vida al hombre, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y le salva un ojo al hombre, percibirá 10 ciclos de plata. Si es el hijo de un individuo común, percibirá 5 ciclos de plata. Si es esclavo de un hombre, percibirá 2 ciclos de plata. Y así sucesivamente. Esto tiene que ver con la salud. Me pareció interesante, por eso se los comparto. Y por último, tenemos acá una versión visual de tipo cronológica que describe más o menos el desarrollo total de esta civilización y de estos pueblos dentro de esta civilización. Tenemos acá lo que habíamos dicho anteriormente, los sumerios, luego acá los acadios, los babilonios, asirios, neobabilónicos y los persas. Y aquí está la región. Recuerden que esta parte ya es mar Mediterráneo, mar Mediterráneo, mar Mediterráneo, mar Mediterráneo. Eso es. Fin. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver mis videos, visitar el canal y les veo pronto. Beso, abrazo y que les vaya excelente.